existe una afectación sustancial a los resultados por la violación a los principios constitucionales que deben regir en todas las elecciones constitucionales. Entonces, aquí ya hay un análisis valorativo muy personal y propio del juez. Yo no soy cuál. Luego siento que hablo muy fuertines, pero no se pasa, ¿verdad? Perdón, es que aquí junto tenemos un congreso internacional, compañeras, compañeros, y por eso mismo de repente yo grito mucho. Espero que no se vayan a dar cuenta de mi clase de nulidades ahí en el congreso, que están viendo cosas ahí distintas. Entonces, esta valoración que hacen los jueces, los magistrados, desde luego, tiene que hacer ya una contrastación de los hechos alegados, las probas aportadas y, en su caso, la magnitud de los mismos para poder verificar si se acredita esta violación a los principios constitucionales que pueden derivar en una nulidad de elección. Entonces, les decía yo, este principio particular de los actos públicos válidamente celebrados, recientemente, pero no recientemente, siempre ha estado vigente, es una jurisprudencia del 2001, o sea, ya lleva más de 20 años, y a lo que voy es, se aplica cada vez más fuerte este criterio, o sea, es verdaderamente muy complicado anular una elección. Por ejemplo, mañana vamos a hablar de la elección de gobernador en el caso de Michoacán y en el caso de Tamaulipas, las últimas que hubo, una fue en el 2021 y otra fue en el 2022, en donde sí hubo acreditamiento de la intervención de grupos armados, de la delincuencia organizada, en donde en varias casillas, en varios municipios, estuvieron actuando de manera, pues desde luego, irregular, cambiando casillas, impidiendo pasar a las poblaciones para que la gente llegara a votar, y ejerciendo presencia en las casillas con armas largas, etcétera, etcétera, para impedir la votación. En consecuencia, y en esas dos elecciones se acreditaron, particularmente en la de Michoacán, se acreditaron ciertos actos de violencia, de ejercicio indebido de estos grupos armados, pero faltó estas características de determinancia cualitativa. Se pudieron focalizar estas intervenciones y, a pesar de que se hizo una valoración contextual de la situación política y, digámoslo así, social del Estado, pues no alcanzaron las pruebas para dar la identificación plena a los magistrados, la prueba plena a los magistrados de que el procedimiento se llevó a cabo en condiciones de esa naturaleza en todo el Estado. Entonces yo les digo de una manera muy positiva, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero de una manera al mismo tiempo muy negativa, híjoles, probarlo para un Estado va a ser muy, muy, muy difícil, y yo sí estoy convencido, como ustedes, me imagino, que en algunas regiones del país el fenómeno es cada vez más complejo. Claudia, adelante, por favor. Gracias, maestro, gracias. Fíjese que en el tema de Michoacán, yo tengo... ¿Hola? ¿Sí me escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, gracias, perdón. En el tema de Michoacán yo tengo mis bemoles, incluso, yo ya lo comenté, yo estuve en Fuerza por México cuando era nacional, incluso para la solicitud del registro del 3%, porque puedes no tener el registro local, pero en los estados, en las elecciones locales, si llegas al 3%, puedes solicitar el registro local. Y fíjense que a mí como que me quedó un mal sabor de boca en Michoacán, porque sí, es cierto, el argumento era que no era determinante, que ese porcentaje de votación, que no se habían dado un montón de cosas que pudieron haber anulado más casillas, tal vez no las elecciones como tal, pero que al haber anulación de votos o de casillas,
la votación que se tenía ya, que era el 2.99%, sí se pudo haber llegado. Y aparte sí había circunstancias para que se hubiesen anulado. Desde el tratamiento del OPLE, perdón, lo que voy a decir, espero no estar pisando callos, que luego yo soy especialista en andar pisando callos, ¿no? No me pareció absolutamente nada profesional, porque sí hubo un montón de cosas que incluso no salieron a la luz pública, que incluso se quedaron al interior del Estado, y todo el mundo hizo mutis. Cuando se fueron al tribunal local, en verdad yo chequé o vi los recursos que presentaron y consideraba yo que era para que se anularan cierto tipo de elecciones. En alguna instancia dicen sí se van a anular, hubo algún tema, incluso daba chance para tener no solamente el registro local, sino daba chance para llegar a tener representación en la legislatura del Estado, y Sala Regional nos votó otra vez la resolución del Tribunal Electoral. No sé, no quiero hablar mal, yo siempre he estado muy consciente, hay salas regionales muy buenas, yo creo que en general los magistrados que están en salas son gente realmente capaz, muy profesional, pero hay circunstancias, maestro, usted lo sabe, que a veces es difícil, no digo que imposible, pero difícil de demostrar. Pero el ambiente político que se vivió en las elecciones del 21 en Michoacán y en Chiapas, por amor de Dios, Señor de las Tres Caídas, que es un santo muy milagroso de Oaxaca, o sea, decíamos, o sea, a ver, de verdad, se tiene que estar ciego para ver todo lo que ocurrió. Digo, en el mismo Veracruz que quiero y adoro, sabemos que hubo 4 ayuntamientos cuyas elecciones, bueno, se anularon por los tribunales, por la autoridad jurisdiccional, pero allá hubo un montón de cosas. Cuando el registro de los candidatos de nosotros en Michoacán fue, o sea, de que nos fueron a agarrar las instalaciones donde se estaba haciendo el registro y ya iban con los paquetes para poder efectuar el registro físico en el OPLE, y a los del OPLE les constó, o sea, les constó que ni siquiera los podían dejar entrar. Entonces, pues ahí como que sí, no sé, es mi muy humilde opinión. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Claudia. Sí, bueno, era lo que decías, ¿no? Y realmente se hace reconocimiento en la sentencia que en ese tipo de circunstancias es muy difícil obtener pruebas, pues por las características del acto que se está queriendo acreditar, que es intimidación de los grupos armados. A ver, pónganse ahí, muchachos, que les voy a tomar una foto afuera de la casilla, ¿no? Déjenme que les ponga un periódico para que vean qué es el LES, vean que son armas, obviamente, ¿no? Y en efecto se percibe, es un tema muy complejo, pero creo que al final del camino la decisión tiene que ser así, Claudia, porque de no ser así, entonces se podría estar generando un incentivo perverso para esos grupos. Si tú determinas anular la elección, entonces les abres la llave para que ellos gobiernen y no haya elecciones, ¿no? Eso se discutió incluso, fíjense, desde la elección federal de 1994, cuando apareció o irrumpió en escena el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Lo recuerdan? En los distritos 4 y 5 de Chiapas, con sede en Xococingo y Las Margaritas, se anuló la elección por parte de la Sala Regional Jalapa porque se habían destruido más del 40-50% de los paquetes electorales. Y eso pues anulaba la elección. Es una causa expresa, compañeros, ya lo vamos a ver al ratito. Que no se instalen el 20% de las casillas del distrito correspondiente, el estado, tal. Ahí en este caso estamos hablando del distrito. O que existan causas de nulidad en el 20% de las casillas o más. Pues es causa de nulidad. La sala Jalapa, sin ningún esfuerzo argumentativo, perfectamente demostrado. Pues tan demostrado estaban, no necesitaban videos ni nada. Los paquetes electorales habían sido quemados y en consecuencia no estaban ahí para el recuento. Y entonces, pues anularon la elección. Y en la reconsideración, en ese entonces, aquí en la sala de segunda instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sala revocó esa sentencia y decretó válida esas 2 elecciones
con base en diversos argumentos. Hizo un ejercicio importante ponderado de los resultados de la votación con la documentación que sí existió. Hizo unos cálculos específicos de la media, de máxima, de que todos los votos que faltaban, en el caso de que se hubiera presentado la media a votación, le hubieran correspondido a un partido político, aún, o sea, se hicieron una serie de ejercicios hipotéticos. Bueno, en ese entonces, además, Claudia, tú sabes que todas las salas han tenido ya un avance. O sea, han tenido, esta integración de la sala Jalapa fue, pues, la previa al 1996, pues estamos hablando de 1994. Estaba el magistrado, si no mal recuerdo, Fernando Gesto Martínez Porcayo, estaba Jorge Ortiz Escobar y estaba el magistrado, y ahorita se los voy a decir, no me acuerdo porque es mi estado, mi ciudad, Jalapa, pero no me acuerdo quién es el tercero, pero lo más, y Chelesque Tiburcio. Entonces, ellos tres generaron esta causa, pero las argumentaciones de la sala de segunda instancia era que las elecciones, la validez de las elecciones no podía quedar a disposición de los grupos armados, en este caso, de un grupo insurrecto del Estado mexicano, ¿no? Un grupo, ¿cómo se llaman? Guerrillero, ¿no? Insurreccionista, que pues desde luego no podía tener esa incidencia. Y les voy a decir una cosa, después Marcos lo dijo en mi contexto de alguna entrevista y dijo que él había respetado mucho de la decisión de esa ocasión de la sala, porque en efecto ellos nunca estaban buscando realmente una zona de exclusión, sino que estaban queriendo demostrar de alguna manera en ese entonces que seguían vigentes a pesar de la discusión que existía sobre si el ejército se había logrado disolver ya o había logrado disolver su influencia. Y entonces fue, creo que, una magnífica decisión. Y un poco es lo que permea en estas decisiones, ¿no? O sea, ¿qué les quiero yo decir? O sea, realmente, y ya lo he platicado, ya les va a sonar conocido, muy conocido a los del diplomado de nulidades, pero en toda elección hay irregularidades, muchas irregularidades diversas, errores en los cómputos de los votos, etcétera, 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 ¿no? En modificaciones, en cosas, no se presentó. Vamos a ver ahora, causales de nulidad de votación recibida en casilla. Voy platicándoles y vamos avanzando. Fíjese, primera causal de nulidad de la votación: instalar la casilla sin causa justificada en lugar distinto al previamente designado por el Consejo Distrital correspondiente. Resulta que da el día de la jornada electoral y parece que va a llover, el cielo se está nublando, por ejemplo, en Veracruz, en Coatepec, que en Jalapa, que llueve pues un día sí y otro día no, o un día sí y dos días sí y un día no. Entonces, parece que va a llover, vamos, aquí está muy destrampado, vamos a un lugar donde no se vaya a afectar el material, la mampara, las boletas, lo que gusten y manden. Dos, ¿y dónde estuvo la causa justificada? ¿A dónde nos vamos? Un descampado, a la cuadra y media por allá. Oigan, es importante. Y entonces se establece delante de la jornada electoral que en lugar de haberse establecido en la escuela primaria Nicolás Romero, del municipio de Coatepec, Veracruz, se instaló en la calle Cafetales, número 68, Colonia Centro. Pues no está en el lugar distinto. ¿Hay una causa justificada? Pues no hay una causa justificada porque parecía que iba a llover y no llovió. Entonces, ¿qué se puede decir? Pues se instaló en causa justificada. Pero lo que normalmente se atiende para revisar esta determinancia, pues es cuál es el porcentaje de votación de la casilla, si el resultado influyó, o sea, en el cambio de la casilla se influyó en el error del electorado, no fue a votar, no encontró la casilla, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia, pues la casilla no se anula, ¿no? Aquí teníamos la ubicación de la casilla, estos son un poco los requisitos que se establecen. El área conocida en el ámbito social es donde establece la ley que se debe preferentemente de establecer. La ley tiene una serie de reglas donde se puede establecer la casilla y es para evitar confusiones en el electorado. Entonces, puede ser el caso que les decía yo, que los integrantes asienten el domicilio de instalación del acta y entonces se atiende a esos criterios valorativos. Pero si los funcionarios omiten datos del encarte, entonces habría que ver
cuáles son las circunstancias para verificar en efecto estos mismos datos y ver si el tema fue afectado, podría ser afectado de nulidad. No pasa, casi no pasa. O sea, entonces, obviamente lo que no se podría poner es en un lugar prohibido por la ley, edificios públicos, alguna cosa, no me acuerdo exactamente ahorita. El local presentaba condiciones inadecuadas, el local estaba cerrado, clausurado, etcétera, etcétera. En cualquier caso, lo que sí dice la jurisprudencia es que la casilla debe quedar instalada en la misma sección, más próximo, y deben dejar aviso de que se cambiaron de lugar. Luego, esos son los elementos para la actualización de la casilla. Me voy a ir un poco rápido porque como ustedes ven la presentación es larga y la verdad de lo que se trata es un poco de que vean más bien el sistema más que analizar una por una con todo detalle. Si no, métanse al diplomado de nulidades y ahí sí tendrán la especificidad muy clara porque pues desde luego el curso es, el diplomado es específicamente en esta materia. Entonces, la segunda causal, por ejemplo, entregar sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes electorales, al Consejo Distrital fuera de los plazos que marca la ley. ¿Cuáles son los plazos que marca la ley? Inmediatamente cuando se trata de casillas ubicadas en la cabecera del distrito, hasta 12 horas cuando sean urbanas, ubicadas fuera de la cabecera del distrito, y hasta 24 horas cuando se trata de casillas rurales. Se deben de considerar diversas cuestiones para tener por acreditada esta causal, como las condiciones del lugar, de transporte en el que están ubicados las casillas. Ustedes saben perfectamente bien que en una sección electoral o en algún distrito, las casillas pueden estar enclavadas en un distrito urbano y al mismo tiempo en un distrito rural de difícil acceso. Eso forma parte de la geografía electoral y por eso existen estos plazos para que se evite que en el traslado pues se pueda manipular la documentación. Eso también tiene una garantía importante porque como ustedes saben, todos los partidos políticos pueden acompañar al presidente de la casilla a su entrega al Consejo Distrital, existen las copias de las actas con los resultados preliminares y se puede anotar cualquier tipo de incidencia desde el traslado del paquete o hasta por el Consejo Distrital una vez que haya sido entregado el paquete, ¿no? Se pueden atenuar algunas causas. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles pueden ser algunos elementos que deben demostrarse para actualizar esta casilla? Que fueron fuera de los plazos, pero no tan solo eso, sino que hubo una alteración o violación de los paquetes electorales y que no existía una causa justificada para que se hubieran tardado tanto tiempo en su entrega. Por ejemplo, otra causa de nulidad es la casilla realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el consejo respectivo. ¿Cuál es el lugar determinado por el consejo respectivo? Normalmente el de la casilla, el de la instalación de la casilla. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces el lugar de la casilla es uno y el lugar del cómputo es otro por circunstancias de practicidad, de falta de luz, de falta de sanitarios, o de malas condiciones del tiempo. Entonces, esto también es común que pase y entonces para que si esto llegara a pasar, esto es aplicable para todas las casillas. En todos lados, en todas las casillas de las distintas elecciones, en la papelería electoral está esta hoja de incidentes donde en principio se pueden anotar todos y cada uno de los elementos de los hechos que están ocurriendo en las casillas y que sirven de base para posteriormente que el juez pueda analizar si es digno de, digámoslo así, de actualizarse una causal en específico o si no lo es. Entonces, es importante, compañeros, les pediría unos 5 minutitos, por favor, para seguir continuando con la exposición, para poder hacer una escala técnica y una escala laboral. Se los agradezco mucho. 5 minutos, regresamos. Entonces, aquí voy a parar. Y cámara. Aquí, ahí estamos. Bueno, ahorita regresamos porque tengo que ver, a ver si me trae 31.
No, aquí la veo, Inés, muchísimas gracias. Está explicando aprovechar también la mañana. Ok, perfecto. Y ahorita les regreso. Listos, compañeras, compañeros. Seguimos. Entonces decíamos, para anotar cualquier tipo de incidentes, cualquier tipo de hechos que posteriormente se pretendan alegar como irregularidades para tener justamente comprobadas aquí irregularidades en las casillas, está esta hoja de incidentes que siempre puede complementar pues digamos, la alegación que se está haciendo, ¿no? También recibir la votación en fecha distinta a la señalada, y eso se considera desde luego, ¿no?
para efectos de manipulación de las urnas, eran los momentos en los que se embarazaban las urnas. Eso se entiende que pudieran ser, ya saben que la votación, la jornada electoral tiene marcada legalmente la hora de las 8 de la mañana, concluyendo a las 6 de la tarde, y se puede cerrar después de las 6 de la tarde siempre y cuando haya gente todavía formada en la fila. Pero hay casillas a veces en donde uno nota que, por ejemplo, le pusieron las 7:00 AM de la mañana, donde se instala y donde empieza a recibir la votación. O puede ser un error de dedo, puede ser una causa efectivamente ocurrida. También habrá ese solo hecho no genera la nulidad de la votación, ¿no? Hay que acreditar que hubo alteración en los resultados electorales, que hubo una votación excesiva, alguna irregularidad en particular, ¿no? Miren, vean cómo aquí está el acta de la jornada electoral, y ahí es donde vienen estos datos de identificación que ponen los funcionarios de casilla y que son bien importantes para, para ir evaluando, ¿verdad?, todas las circunstancias y comprobando que todo se llevó a cabo conforme a la ley. Luego, esta es una muy típica, ¿no? Recibir la votación por personas o órganos distintos a los facultados por la ley, ¿verdad? Ustedes saben que los integrantes de la mesa directiva de casilla son elegidos aleatoriamente. Bueno, la fecha del apellido es elegida aleatoriamente por parte del Consejo General en las primeras semanas de enero. Se genera a partir de ahí un universo de ciudadanos y de ahí se eligen a los que son propuestos como funcionarios de casilla. A los mismos se les capacita, se les lleva, se les da información, etcétera, etcétera. Se garantiza que puedan acudir al cumplimiento de la jornada electoral. Y bueno, pues vienen sus nombres, particularmente las designaciones que hacen los consejos distritales en el encarte que publica el instituto en cada distrito correspondiente, en los periódicos más importantes del país o en su página de internet. Entonces ustedes pueden verificar ahí que, pues, los nombres de las personas que van a actuar como funcionarios de casilla, y esa es una causa muy frecuentemente alegada porque, claro, ¿cuál es el objetivo que garantiza, cuál es el valor que garantiza esta causal? Pues justamente que no haya mapaches, ¿no? Que no haya gente del gobierno, que no haya gente influyendo, contando, haciendo las cosas malas, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, en elecciones normales existe la conformación de un presidente, un secretario, un primer y segundo escrutador y sus suplentes. Pero en las elecciones concurrentes, que hay una casilla única, se aumenta un secretario y un escrutador adicional. Si falta algún funcionario, el presidente designará a los electores en la fila, los ciudadanos que ocuparán el cargo de quien no llegó, siempre y cuando tenga su credencial y esté en la lista de la sección, no necesariamente de la casilla. Con que esté en la sección es suficiente para efectos de poder establecer. También se puede sustituir por gente que el distrito pueda sustituir en el último momento, etcétera, etcétera. E incluso las casillas pueden funcionar con menos funcionarios. Ahora veremos algunos criterios, pero por ejemplo, la recepción de la votación, cuando actúa una persona que no está o no pertenece en la sección electoral, actualiza la causal de nulidad de votación. No importa lo demás, fíjense aquí qué chistoso. Aquí los resultados pueden ser perfectamente claros, auténticos, normales, pero si una persona actuó indebidamente, entonces eso se tiene como actualizada la causal. Entonces, existe jurisprudencia. Escrutadores, su ausencia total durante la fase de la recepción de la votación es motivo suficiente para considerar que la mesa electiva se integró indebidamente. Si no había escrutadores. Ahora, en el 2015 se dijo que podía ser válida la elección con un presidente y con un secretario, atendiendo a las circunstancias específicas por las cuales no se llevó a cabo y si no existen otras irregularidades en los cuales se genera este tema. Esta es la tesis que generó este tema.
Ven como dicen, en ocasiones y por diversos motivos, los ciudadanos designados por la autoridad administrativa no asisten el día de la jornada electoral, por lo que con objeto de garantizar la recepción de la votación, los funcionarios presentes optan por recibir la votación sin integrar la mesa directiva de casilla con la totalidad de sus miembros. Así, de acuerdo a los principios de división del trabajo, jerarquización, plena colaboración y conservación de los actos públicos válidamente celebrados, la integración sin escrutadores no afecta la validez de la votación recibida en casilla, ello en atención a que es atribución del presidente asumir las actividades propias y distribuirla de los ausentes, por lo que es válido que con ayuda de los funcionarios presentes y ante representantes de los partidos políticos realicen el escrutinio y cómputo. Haber mediado dolo o error, esta es una de las reinas de las causas de nulidades de votación recibida en casilla, se alega muy frecuentemente dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Pues dolo tiene que probarse, ¿no? El dolo ya lo sabemos, tiene que ser probado, entonces el dolo nunca será posible probarlo. Vamos, no sé, tendría que haber casos auténticamente, no sé, no se me ocurre un caso, y el caso es tan absurdo que ni siquiera me parece que pueda ser real, operativo para poderlo explicar así. Pero haber mediado error en la computación de los votos siempre y cuando ello sea determinante para el resultado de la votación. También en el conteo de los votos, compañeros, existen muchos problemas. Ya déjense no para la categorización sobre si un voto es válido o es nulo, sino una vez extraídos de la urna hay que contabilizarlos y hay que ponerlos en los temas correspondientes. ¿Y qué ocurre muchas veces, compañeros? Que los electores se llevan las boletas. Es una práctica común que los electores se llevan la boleta de recuerdo para destruirla, para hacer el voto nulo, para que no cuente, lo que gusten y manden. Incluso puede ser que para posteriormente tratar de hacer hechiza algún problema de que un número significativo de boletas aparecieron de la nada y no tenían nada que hacer por ahí. Incluso para preconfigurar algún tema ilícito. Y entonces, pues eso puede pasar. Entonces, a veces las cuentas no cuadran, ¿no? O a veces las cuentas están mal hechas, o en la puntuación, la anotación de los datos no se generan los errores, ¿no? No sé por qué la otra vez también mi esposa me estaba dando un número y me decía 77 y yo le ponía 67, 20 veces marqué el número y evidentemente siempre fue equivocado porque yo entendí 77 en lugar de 67 o viceversa. Entonces, ese tipo de cuestiones con los números es muy frecuente, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es un poco la técnica que ha asumido como una práctica para verificar si en efecto hubo error o no en el cómputo de los votos, y esto es determinante? Se deben precisar los rubros discordantes, y eso particularmente, a ver si lo tenemos aquí adelantito. Primero que nada, ya vimos que el error en el cómputo de los votos no es suficiente, ¿eh? El mismo tiene que ser determinante en términos cualitativos, compañeros. Ahí me voy a quedar. Entonces, aquí, ¿cuáles son los rubros? Las boletas extraídas de la urna, ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y la votación total de los partidos. Digamos, tiene que haber más o menos una correspondencia entre estos rubros. Si de esta comparación de estos rubros más o menos existe uniformidad o no hay determinancia cuantitativa, se puede decir que el error en el cómputo de los votos no actualiza la causal de votación. Hay veces en que en efecto el error sí se actualiza y es por muchos votos y se tiene que anular la votación. Y es lamentable que por un error humano te tenga que quitar de efectos el voto de toda una sección electoral, de toda una casilla, y eso creo que, pues desde luego, es lamentable. Luego, otra causa de nulidad de votación recibida a casilla: permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en la ley. Veíamos en el curso de nulidades
que los casos de excepción que señala la ley es cuando la gente va a votar con puntos resolutivos de sentencias del tribunal, porque a la autoridad ya no le dio tiempo de emitir la credencial correspondiente, por ejemplo, en el caso de un extravío, etcétera, etcétera, y válidamente el tribunal atiende su caso y ordena que la mesa directiva de casilla le faculte a votar con base en los puntos resolutivos de la sentencia. Dice, el error en el recuento se presenta mayormente cuando la elección es concurrente. Pues, te diría yo que sí y no, Eusebio. O sea, depende del caso, ¿eh? O sea, hay veces en que no hay veces en que no se dan errores, hay veces en que sí. En una elección concurrente muchas veces tienen que hacer hasta 6 cómputos, compañeros. Entonces, 6, 7 cómputos incluso. Entonces puede ser que ya también por cansancio existan errores. Muy complicado. Lo que pasa en esas ocasiones es que a veces, al momento de recabar las boletas, hay un problema con el cuidado que se hace. Como se quiere hacer a veces de manera simultánea el cómputo para ir avanzando en resultados, a veces las boletas se mezclan y pasan cosas. Sin duda hay errores, hay más errores cuando hay más elecciones, ¿no? O sea, cuando hay más cómputos que hacer. Pero no me atrevería yo a decir que la elección concurrente y la casilla única es una fuente de problemas y de errores. No me atrevería a llegar en ese sentido. Entonces, aquí estamos en el tema, no es que no es aquí, perdón. Entonces, permitir a ciudadanos, ya veníamos sin credencial para votar. Luego existe otra, a ver, aquí se quedó como pasmado. Ahí está, haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado o de los candidatos independientes sin causa justificada. Una cosa muy importante en cuanto al sistema de control de la validez de nuestras elecciones es que todos los partidos políticos y candidatos independientes que participen en las elecciones tienen la potestad de acreditar representaciones en las mesas directivas de casilla, que son los ojos de los partidos políticos. Este tema es fundamental y se lo pasan por el arco del triunfo a veces, tanto los partidos políticos, obviamente de manera convenenciera, pero a veces también la autoridad electoral. A ver, aquí el partido político que no acredita representantes en la casilla y luego alega irregularidades que pasaron en la casilla porque no tenía representantes, bueno, este tema no es imputable a la autoridad. ¿Quiere decir que no pasaron o no pasaron los incidentes? No sabemos. Pero del parte del partido que lo alega no tiene manera de probar, porque no tuvo representante. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es básico una estrategia logística y digámoslo así, de política, podríamos decir, logística de los partidos al momento de las elecciones, es tener acreditamiento, porque hay representantes generales, representantes y representantes de casilla. Los representantes generales son depende de la elección, 5 o 10 casillas, y los representantes de casillas ante la casilla. Entonces es una manera de coordinación muy importante, por ejemplo, para, entre otras cosas, poder tener las actas correspondientes de cada casilla e ir teniendo los resultados frescos cuando se va actualizando la elección. Entonces, esa es una causa. Impedir el acceso a los representantes, pues debe de existir naturalmente, no tan solo la alegación del partido, sino debe haber incidentes en el acta correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo hemos visto, otro tipo de pruebas que puedan verificar que en efecto hubo una irregularidad de esa naturaleza y de esa entidad para anular la votación recibida en la casilla. Luego, impedir sin causa justificada el ejercicio del derecho a voto a los ciudadanos, y eso sea determinante para el resultado de la votación. Esto prácticamente no se da. Cuando se impide a votar a los ciudadanos es cuando no tienen su credencial para votar o no están en la lista nominal de electores. De ahí en fuera, yo les diría que es un tema sin vigencia, porque no pasa normalmente en ninguna casilla. Y cuando llegare a pasar,
me imagino yo, no va a ser de la entidad total, tal que incluso adquiera para poder ser relevante y en consecuencia determinante. Y existe una causa de nulidad al mismo tenor que la de la elección, una causa de nulidad que podemos decir que es una causa de nulidad genérica. Una casilla puede ser anulada también por existir irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, y que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. O sea, si ninguna de las otras causas se actualiza porque no estamos ante el supuesto típico, pues, por ejemplo, pues podemos entrar a ámbitos ya más abstractos. Oigan, es que el día de la veda electoral se puso propaganda del partido político afuera de la casilla y el día de la jornada electoral estuvo gente pasando ahí vestida de un color, en fin, se pueden imaginar mil escenarios y muchas cosas que efectivamente pasan al momento del campo, pero que deben de, para su acreditamiento, deben de concurrir todos estos elementos. Irregularidades graves, que es grave, bueno, pues que ponga en duda por ejemplo, la autenticidad, la libertad del voto, por ejemplo. En el caso de Michoacán, que platicamos hace rato, en varios municipios, en varias casillas, en varios distritos, los grupos armados hacían que la gente votara públicamente, por ejemplo. Y se dejaban que votaran, pero todo el mundo sabía por quién había votado y iban. Entonces, aparentemente, habían llevado a cabo la votación de manera regular. Pues no, esa estuvo gravísima, ¿no? Porque pues, se rompió uno de los principios básicos del sufragio, que es la secrecía del voto. Entonces, digamos, ese voto estuvo absolutamente presionado, corrompido por la circunstancia particular, ¿no? Entonces, esta es la causa genérica. Y ahora pasaríamos a analizar las causas de nulidad de elección. Y las causas de nulidad de elección, estamos hablando justamente del artículo 76 de la Ley de Medios, que tiene un correlativo en la Ley del Plan B que está suspendido. Ese sistema de las nulidades no fue tocado por el Plan B, entonces es aplicable. Ahorita estamos haciendo vigencia a lo que es pues vamos a decir, la vieja Ley de General del Sistema de Medios de Impugnación, que está vigente por motivo de la suspensión que dio el ministro Lainez. Y le digo vieja porque existe una que ya fue promulgada, pero que está suspendida, pero las causas son iguales. Cuando alguna de las causas señaladas en el artículo 75 se acrediten por lo menos en el 20% de las casillas en el distrito, es el 75, establece todas las causas que ya vimos individuales de nulidad de votación recibida en casilla y no hayan sido corregidas en el recuento de votos, ¿sí? Entonces, se acrediten en por lo menos el 20%. Fíjense, ahí, miren, hay otro ejemplo aquí que se me había olvidado, de diputados federales en Oaxaca, donde solamente se recibió el 76.5%, o sea, es más del 20% no se recibieron y no se anuló la elección al mismo tenor que platicábamos que se había dado el precedente de 94 en los distritos 4 y 5 de Chiapas, de Ocosingo y Las Margaritas. Cuando no se instalen el 20% más de las casillas en el distrito y consecuentemente la votación no hubiera sido recibida, fíjense cómo, con lo cual, volviendo un poco a la argumentación que platicábamos hace un momento, cómo a pesar de estas irregularidades que fueron tan grandes, de que se pasaron el 20% de la ley que establece como ya determinante por sí mismo para que se anule una elección, el tribunal, conforme a este principio de los actos públicos válidamente celebrados, ha decidido mantener válidas las elecciones. Insisto, yo creo que bajo un parámetro muy interesante de no generar precedentes que luego puedan operar en contra de la validez de las elecciones. Y porque sí es cierto que se estaría abriendo la puerta a prácticas pues ilícitas que tuvieran resultados pues indeseados, desde luego, por el sistema político constitucional. Aquí está. Esto es lo que le estábamos yo platicando del caso del diputado de Oaxaca. Aquí no se anuló la elección. Estas son las consecuencias
las condiciones específicas que se dieron. Se recibieron 346%, paquetes electorales, el 76%. En tanto, el 23% restante no se recibió porque las casillas no se instalaran, fueron abandonados por los funcionarios o los paquetes fueron robados, quemados o siniestrados. Hubo violencia originada por un grupo de personas ajenas al proceso electoral, pero se confirmó la validez de la elección, lo que habíamos ya dicho. Causas de elección de senadores, igualmente son las mismas causas. Nulidad de elección de senadores, 20% de las casillas, pero ahora en la entidad, irregularidades en 20% no se instalen o los dos integrantes de la fórmula hayan sido declarados inelegibles. Ahora está la causal genérica de votación de diputados y senadores federales. Existe esta causa de nulidad general que está muy parecida a la causa de nulidad genérica que se establece para la nulidad de la votación recibida en casilla. Entonces, aquí, otra vez, que se hayan cometido de manera generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral en el distrito de la entidad de que se trate, se encuentran plenamente acreditados, se muestren que fueron determinantes para el resultado de la elección y que las mismas no sean imputables a los candidatos que están promoviendo o al partido candidatos que están promoviendo el medio impugnativo. De la elección del presidente de la República, igual las causas, nada más que aquí se sube el nivel al 25%, tanto de instalación como de irregularidades, o que el candidato ganador de la elección resulte inelegible. Ya sabemos, ¿no?, que a partir de la reforma de 2007, el 99, cuarto párrafo 2, fracción segunda, segundo párrafo de la Constitución, establecía que la sala superior y las salas regionales del tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que explícitamente se establezcan en la ley. Esto fue una reacción justamente a la vigencia que se estaba dando de la nulidad de violación abstracta o por violación a principios constitucionales que rigen los procesos electorales. Platicábamos en el diplomado de nulidades, la primera causa que se genera por esta interpretación es la causa de nulidad de la elección, de gobernador de Tabasco en el año 2000. Entonces, esta elección fue declarada nula a pesar de no existir disposiciones específicas que plantearan la posibilidad de anular siquiera una elección de gobernador, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hizo la valoración de la sala superior? Pues hizo una valoración a los principios constitucionales. Se determinó que a partir de determinadas irregularidades muy específicas, pero a tenor de la sala debidamente acreditadas, por ejemplo, la indebida asignación de tiempo oficial del canal del gobierno a un solo candidato, prácticamente el 96% a favor del candidato del PRI. Luego, el encuentro de materiales utilitarios, bicicletas, electrodomésticos en una bodega, en donde había documentos y testimonios de que la gente iba a recibirla una vez que había votado para obtener su premio por haber votado por el partido en el poder en ese entonces, era el PRI. Y luego existió en las instalaciones de una empresa que se llamaba ChocoWeb de Tabasco, diversa papelería electoral correspondiente a ese proceso, sin ninguna motivación ni causa específica para explicar por qué había ocurrido eso. Había la declaración del secretario de Transporte y Vialidad de que se le había dado una instrucción a todos sus subalternos de que había que hacer campaña pública con los licenciatarios, operadores del transporte público, taxistas, etcétera, etcétera, a favor del candidato del gobierno. Y creo que poco más, algún par de quizás se me están. Y la condición de resultado muy cerrado, razonaba la sala superior que existían condiciones que no generaban tener certeza sobre los resultados de la elección, que esos resultados hayan sido obtenidos de manera que la Constitución exigía y en consecuencia
se optaba por anular la elección por haber existido violación a principios constitucionales. Entonces, eso, compañeras, compañeros, pues fue desde luego la apertura a esta caja de Pandora de la que hablaba, Pepe Woldenberg. A Pepe Woldenberg no le gustó para nada esta posición, aunque en el ejercicio de su vigencia, o sea, realmente se han anulado aproximadamente, no necesariamente por esta causal, en todo el sistema electoral mexicano desde 1996, a nivel por lo menos de la jurisdicción federal. No tengo el dato exacto, pero no deben de ser más de 40 elecciones, entre de diputados, de ayuntamientos, de gobernadores y de senadores. De senadores prácticamente creo que no ha habido ninguna. Entonces, al final del camino, les vuelvo a decir, ¿no? La previsión contenida en el artículo 99 relativa a la exigencia de decretar las elecciones por causas que estén expresamente previstas en la ley, ¿no? Decía la sala, no está prevista en la Constitución. O sea, no extraña la posibilidad de constituir causa de invalidez de los comicios cuando se acredite la violación de distintas normas de materia electoral, pero las mismas han violado principios constitucionales. Yo creo, y se los digo sinceramente, lo hemos platicado, yo creo que las disposiciones de las elecciones están ahí para ser cumplidas. Yo estoy al mismo tiempo de acuerdo en que no cualquier irregularidad debe de traer aparejada la nulidad de una elección. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que hay nuevas disposiciones o hay ámbitos de regulación que han sido violados, vulnerados y que no han tenido la sanción pertinente correspondiente, como la nulidad de la elección, por decirles algo. Y vamos a ver, vamos a seguir este tema, ¿no? Ahorita voy a completar esto. Estaba yo pensando un poquito más adelante, porque yo sí creo que hay principios y hay normas que deben de ser observadas y no pueden ser violadas sobre pretexto de nulidad de la elección, porque si no, se violan principios básicos. Y yo lo que creo es que el sistema pues nos dice que tenemos que verificar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones. Si se ha violado alguno de los principios, estoy de acuerdo en cuanto a su modelación. Pero, por ejemplo, una de las grandes reformas que se ha dado en la materia ha sido en materia de fiscalización de los recursos públicos de los partidos políticos. Si hay algunos precedentes que ya sabemos que se han dado, en donde lo que se sanciona es, por ejemplo, es la falta el impedimento a la fiscalización de los recursos. Esto pasa por la vía de que no presenten informes de recursos de gasto de campaña. Por ejemplo, bajo el argumento de que yo era precandidato y no tenía que presentarlos y no hice campaña y el instituto tenía registrados actos. No es la gravedad en sí misma de los dineros que se hayan gastado, los que se dejaron de gastar, sino es la actitud omisiva de la fiscalización. O sea, y esa sí debiera ser, en mi opinión, es mi opinión exclusivamente, contraria a lo que ha determinado la sala, eso debería de ser un rasero para sancionar los actos de esa elección como nulos, porque el origen del dinero, la cantidad de dinero y el destino del dinero debe de ser y debe seguir siendo un tema muy importante de nuestra realidad electoral. Hemos visto y lo hemos acreditado lo que decía Claudia en la elección de Michoacán, lo platicamos con Claudia, que ella verificó personalmente. Yo no tuve la oportunidad de verlo en la calle, pero la gente que venía a los alegatos, a la sala superior, la gente que impugnó los resultados, lo hizo de manera bastante bien, muy sensata, diciendo que no me pides la prueba imposible, maestro. Yo no puedo andar grabado en los momentos en los que están cometiendo los actos irregulares, me matan a mí. Pero el contexto fue generalizado. ¿Qué te quiero decir yo? No dudo de eso, pero no estoy en el caso de esta actividad armada. Estoy en el caso, ahora, si eso pasa ahí es porque hay también dinero que promueve a esos grupos armados para que desestabilice las elecciones o para que influyan en las elecciones.
pues ese dinero que pasa por la fiscalización, desde ahí se puede sancionar. No puedo sancionar por los actos específicos de la violencia, pero sí anulo, sanciono la elección porque no hay control sobre el origen y el control de los gastos de los partidos políticos. Esa me parece que puede ser un rasero para mí insalvable. No tenemos que verificar si hay 5% de diferencia, si hay determinancia, si hubo... ¿Por qué? Porque yo lo lamento mucho, sí, los ciudadanos salieron a votar, pero el contexto de la elección estaba totalmente desarreglado. Yo al final del camino no puedo saber si el elector fue y votó convencido de que a lo mejor si no votaba por ese partido le iba a ir mal físicamente. No lo sé, como no sé lo contrario. Y al no saber eso, para mí, compañeras, compañeros, se rompe este primer principio. El principio, ¿no? Ahí no sé por qué me dices todo esto. No, nadie quiere, ahí está. El principio que debe observarse en toda elección para que pueda considerarse válido. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Elecciones libres, auténticas y periódicas. Voto universal, libre, secreto y directo. Pero yo me voy al primero, compañeras, compañeros. En certeza. Eso que les digo, cuando yo no sé cuánto dinero se despacharon, de dónde vino el dinero y cuánto sí reportaste y cuánto no, porque, por ejemplo, omites la fiscalización, pues, para mí eso es muy grave. Porque eso alimenta todo lo demás. ¿Sí me explico? Entonces, y es un ejemplo en particular. Sin embargo, bueno, los criterios de la sala van por esta consideración que les he platicado y lo cual me parece bien. Yo les estoy diciendo cuál es mi posición, ¿no? Pero mi posición, claro, ya no soy magistrado y menos ahora y de la sala superior y desde luego cada vez tendría menos interés en serlo si las condiciones de violencia y de presión política en este país siguen poniéndose tan complicadas como lo están haciendo, ¿no? Entonces, pero lo que sí no se puede evitar por parte del tribunal es de estudiar, de dar una contestación a los planteamientos de validez o de invalidez de las elecciones. O sea, procede a examinar las irregularidades aducidas como causa de invalidez. ¿Cómo? Porque son estudiados al existir la posibilidad de conformar una causa de invalidez, un proceso por ser violatoria de normas constitucionales. En ese sentido, sí, aunque no me guste demasiado el término porque fue expulsado, pero pues sí de manera abstracta, una violación a principios constitucionales. Hoy en día, diría muy bien el magistrado Felipe de la Mata, existe esta concepción, esta visión ya no garantista de las elecciones, sino principialista, que atiende a los principios, valores que se desprenden de un texto constitucional, que son los que les acabo de señalar hace un momento, y si estos valores no están siendo satisfechos, pues yo creo que tiende a... el grado de afectación es grave, ¿no? Entonces, aquí veíamos en estos supuestos, ¿no? Para verificar esta violación también por principios constitucionales, la exposición de un hecho que se estime violatorio a algún principio constitucional. Desde luego, tiene que tener una comprobación plena. Ahí es donde podríamos entrar en el debate de qué tan plenamente se puede comprobar esto. Evidentemente, muchas veces va a haber una imposibilidad práctica para poderlo comprobar. El grado de afectación que la violación haya producido dentro del proceso electoral. Determinar si la infracción respectiva resulta cualitativa o cuantitativamente determinante para invalidar la elección, de qué se trate. Y, como les decía yo, puede acontecer que algunas inconsistencias que no estén previstas en una ley electoral constituyan la conculcación directa a una disposición constitucional en la cual se determine cómo deben ser las elecciones para calificarlas como democráticas. Les voy a poner un ejemplo. La última elección, bueno, no la última, la elección municipal de Monterrey en 2018 se anuló, compañeras y compañeros, porque hubo violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales. ¿Se acuerdan la causa de nulidad que veíamos hace rato? De entregar los paquetes sin causa justificada fuera de los plazos señalados. Ok, esa era la causa de nulidad de votación recibida en casilla. En la elección municipal de Monterrey, esa nulidad no se alegó como causa de nulidad de votación recibida en casillas,
específicamente, sino el resultado de la elección había sido muy cerrado, pero por lo menos no llegaron 60 paquetes electorales, no llegaron. Esos implicaban aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero creo que más de 12,000 votos en su total. Y en un gran porcentaje de los paquetes electorales, por decirles algo, creo que eran 500 y pico de casillas, si tómenme el dato como bueno, pero en 170 casillas había habido irregularidades en esa entrega extemporánea de los paquetes. Entonces el partido político lo que hizo fue alegarlo con relación a la cadena de custodia y lo relacionaba, entre otras cosas, con la pérdida de aquellos otros paquetes que no habían llegado. Luego dijo, revisa el estado de los paquetes. En efecto, los paquetes habían llegado equivocados, rotos, abiertos, etcétera, etcétera. Entonces, en la atención a esa no estaba como causa de nulidad, la violación a la cadena de custodia no existía. De hecho, algunos de los magistrados de la minoría dijo, oigan, es que eso no es ni siquiera una causal de nulidad. Bueno, decían los que estuvieron por la nulidad de la elección, pero es una violación sistemática y contundente de principios que se establecen para la custodia de los paquetes, y el resultado y las condiciones en las que llegan los paquetes no me permiten dar certeza si la elección se fue dada con regularidad constitucional o no. Y la anularon. Y creo yo, yo simpatizo con, ya ven que yo soy anulista, yo simpatizo con el criterio y, bueno, no anulista, pues, pero creo que cuando se dan las condiciones específicas y probadas, como en este caso, anularon la elección y se generó una elección extraordinaria. Entonces, no es una cuestión menor, compañeras, compañeros, pero porque desde luego la afectación constitucional que se puede dar al proceso y es la consecuencia de la nulidad, pues trae acarreada pues una elección extraordinaria, lo cual implica naturalmente, pues otra vez la puesta en marcha de nuevos funcionarios de casilla, otra vez papelería electoral, recursos públicos, y de lo que se trata también en este país es de que no se puede estar gastando en elecciones X cosas. Para mí no es un motivo para no anular, sino que es una consecuencia natural de que ya se dio la anulación. Es desde luego, como lo hemos platicado, no es una causa deseable, no es algo que se establezca como regular y desde luego debe de ser la excepción máxima y extraordinaria. Pero en estos casos, bueno, pues si la elección así se da y se termina la nulidad, pues habrá que proceder a una elección extraordinaria. Posteriormente, en el 2017, compañeros, en 2014, perdón, se ponen nuevas causas de nulidad que ya he tocado tangencialmente en las elecciones federales previstas en el 41 constitucional. Pero estas, compañeras y compañeros, las vamos a ver ya con los casos prácticos en la sesión de mañana, porque ya se ha acarreado, se ha concluido el tiempo de la exposición. Tengo ahí un pequeño compromisito que atender y yo les agradezco mucho su participación. Cualquier duda, participación que tengan, guárdensela para mañana. Mañana ya voy a estar en otro escenario, mucho más tranquilo como suelo estar, y entonces, desde luego que aprovecharemos el tiempo para platicar todo lo que quieran y lo que les preocupe o tengan duda de lo que hemos estado exponiendo hasta el momento. Por lo pronto, pues yo les doy un hasta luego. Mañana nos vemos y que pasen un excelente día. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. Buen día, ¿eh? Hasta luego. Hasta mañana.